poquita vista. Sí, ahora sí. Yo creo que si contamos hasta 5 cada uno... Venga, dale, 1, 2, Patricia. 3, 4, pero... Cuenta hasta 5. Vamos a hacer las pruebas, perdonar esta parte técnica de 1, arranque. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y así nos escucháis la voz. Hola, hola. Sí. Juanjo. Hola, hola. ¿Yo sí? Debería Tú sí, ser. yo no. No lo sé. ¿Vale? Hola, ¿Os va así? Sí. Hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola. ¿Sí? Dale, Hola, Juan. hola. Hola, hola. Sí. Hola, hola. ¿Sí? Yo no he Estamos tocado bien. nada. No, ¿eh? Natalia, Hola, yo hola. creo que no. ¿Sí se oye? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Vale. ¿Sí? Genial. Venga, Vale. perfecto. Ya tenemos las voces de todos recogidas, ya podemos hacer con la inteligencia artificial cualquier cosa. A partir de aquí. Bueno, es que ricasco, eguerdion a todos y a todas, y vamos a esta segunda parte que Ikuspegi propone a partir de ahora y con acierto en cuanto a planteamiento, porque qué mejor título de un conversatorio que desafiando estereotipos, combatiendo la desinformación, ¿no? Creo que la idea o el planteamiento que se quiere o que pretendemos quienes participamos en esta mesa, en esta charla, es bueno, ahondar en eso de que la desinformación germina en un terreno abonado por los estereotipos, que si cambiamos las historias y la forma de contar las cosas, lo que viene siendo el relato, la transición, todo ese recorrido, pues podemos cambiar las creencias que sostienen los bulos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de ese suelo, vamos a tratar de hacer un recorrido en la mañana de hoy. Y antes de nada, lo que quiero es presentaros a las personas que nos acompañan, a pesar de que veis un poquito quién es quién, y lo vamos a hacer desde la conversación y desde la charla, que es lo mejor. Bueno, Okba Mohammad es cofundador de la revista Bainana. Hoy mismo hablábamos, ¿verdad?, que le preguntaba antes, ¿cuánto tiempo llevas en el Estado, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas en España? Hoy justo 6 años, ¿no? Hoy justo cumplo 6 años. Vale. Casualidad, ¿eh? Bueno. Con el evento, me refiero. Sí. Natalia, responsable de Maldita.es, coordinación y trabajo en lo que tiene que ver con contenido de inmigración, fundamentalmente, ¿verdad? Si no me equivoco. Patricia Macías, responsable de la Fundación Por Causa. Ella nos entrará un poquito en esa conexión entre narrativas mediáticas, género y precisamente la importancia de las historias también, ¿no? Y Juanjo Igartua, que es aquí nuestro catedrático, doble catedrático, en Psicología Social en la UPV-HU, si no me equivoco. Matices. Comunicación audiovisual y publicidad en la Universidad de Salamanca. Vale. Esa es pero me formé en la Universidad del País Vasco. Eso es. Pero ahí ahondamos en dos escenarios y en dos mundos, que es la psicología social y la comunicación audiovisual, en la que vamos a entrar también aquí, ¿vale? Bueno, venga, vamos al turrón, si os parece, y me gustaría que fuéramos de uno en uno y fuerais planteando un poco qué estereotipo combatís desde vuestro trabajo, con qué enfoque, herramienta o metodología de base, ¿vale? Entonces, si os parece... Venga, Patricia, le damos. ¿Empiezo yo? Sí. Venga. Bueno, nosotras desde Por Causa intentamos combatir precisamente esa desinformación, la polarización, el discurso de odio, y lo hacemos intentando abrir conversaciones en el debate público que no están todavía abiertas, ¿no? Esto lo hacemos combinando diferentes herramientas como el periodismo, la investigación y también la comunicación estratégica. Lo hacemos contando historias, narrando historias que difieren de lo más mainstream, y también lo hacemos aplicando diferentes metodologías. Por un lado, una metodología circular en la creación de contenidos e información periodística sobre migraciones, y también aplicando herramientas que llamamos nuevas narrativas y que os puedo contar más adelante para no ocupar mucho espacio ahora. Okba. Bueno, yo creo que hay varios estereotipos, pero en mi caso, o sea, estoy enfrentando a dos principales. Primero, que es la guerra en mi país, y luego el refugiado, ¿no? El primero, la guerra, es como la representación repetitiva en los medios de comunicación sobre no solamente la guerra de Siria, sobre también varios conflictos.
se convierte en un estereotipo, ¿no? Cuando se representa únicamente como una guerra o una guerra civil, que la gente se está matando allí, ¿no? Sin contextualizar o sin profundizar en los motivos o en las partes de la guerra. Y esto nos duele porque nosotros estamos como tocados personalmente por la guerra, y cuando venimos aquí y hemos visto esta narrativa sobre cómo se cuenta la guerra, que muchas veces a través de exclusivamente imágenes violentas, ¿no? Sin que haya una historia detrás de esta imagen. Entonces, yo creo que también esto tiene consecuencias graves, ¿no? Que estas imágenes deshumanizan, o sea, sin historia me refiero, deshumanizan la gente que está viviendo este contexto, ¿no? Entonces, bueno, respecto a la herramienta, bueno, el segundo, o sea, cuento un poco la herramienta, pero luego, bueno, básicamente el periodismo, pero en nuestro caso, hoy como cumplimos 6 años, hace 6 años llegamos a España con un equipo de periodistas refugiados como evacuación desde el norte de Siria, Turquía, hasta España. Y bueno, hemos solicitado asilo aquí, pero 2 años después hemos creado una revista que se llama Bainana, que es el primer medio de comunicación creado por periodistas refugiados en España, en español y en árabe, para precisamente contar desde nuestra perspectiva qué es lo que ocurría en Siria, ¿no? Qué es lo que estaba pasando en Siria, pero también el proceso de asilo que nosotros hemos pasado, también hemos descubierto varias situaciones invisibles que hemos vivido y que hemos visto también una gran necesidad de contarlas, ¿no? Y el segundo, también el refugiado, como muchas veces se representan en los medios de comunicación o en los eventos incluso, como o víctima o amenaza, ¿no? Y creo que a nosotros, por ejemplo, nos ha pasado cuando hay compañeros periodistas o medios que han venido a entrevistarnos, o sea, como muchas veces nos querían sacar solamente o utilizar como el testimonio, ¿no? Para completar una pieza, sin profundizar mucho más, ¿no? O sin estar suficientemente contextualizado sobre, por ejemplo, la situación en nuestro país, ¿no? Entonces, también hay gente con quien hablamos, no se expresan, ¿no? ese tratamiento de utilización, digamos, ¿no? O sea, porque no se enfoca a la historia de esta persona, no se la cuenta en profundidad, sino se la utiliza para complementar una pieza periodística. Natalia. Bueno, nosotros en Maldita.es combatimos, lo que hacemos es tratar de identificar todas esas narrativas que se utilizan para atacar a un grupo como puede ser tan diverso como el migrante. Y lo que hacemos es identificar cada uno de esos pequeños granitos de arena que forman esas grandes narrativas. Lo que hacemos en Maldita.es es básicamente estar en lo que es el campo de batalla, luchando con cada uno de esos pequeños bulos que conforman esas narrativas que son mucho más complejas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues por un lado, intentamos acercar la información, que muchas veces cuando estamos en una situación de tensión, una situación de incertidumbre, la información es algo que es un bien muy preciado, que brilla muchas veces por su ausencia, y que quienes quieren difundir odio, difundir desinformación, pues aprovechan esos vacíos para llenarlo con mentiras. Entonces nosotros lo que intentamos es acercar esa información, pero también acercar las herramientas que nosotros utilizamos para investigar, esas pequeñas herramientas que nos ayudan muchas veces a desmontar un bulo en cuestión de minutos. Y lo hacemos, por un lado, con periodismo de verificación y, por otro lado, con alfabetización mediática. Nosotros queremos no ser necesarios, queremos que nadie necesite que haya un medio como Maldita desmontando los bulos. Queremos que la gente sepa cómo desmontar un bulo desde su casa, ese bulo que le manda su prima, su vecina, su amiga,
y que bueno, pues forma parte de una narrativa mucho más compleja. Esos pequeños bulos que utilizan imágenes descontextualizadas para atacar a migrantes, para decir que los migrantes están haciendo cosas malas y que forman una narrativa más compleja, como que el migrante es peligroso, la persona migrante es un peligro para la seguridad individual, también incluso para la salud pública, pues diferentes narrativas complejas, y entonces lo que hacemos es luchar contra esos pequeños y luego ya analizar las narrativas e intentar pues desmontarlas y dar datos, dar un poco de contexto, desmontar las estrategias que utilizan para que todos los que estamos aquí, todos los que formamos parte del debate público, que somos cada uno de los ciudadanos del mundo, podamos desmontarlo desde nuestra casa sin necesidad de ser periodistas. Juanjo. Bueno, en primer lugar, buenos días, gracias por la invitación a Ikuspegi. Y bueno, me gustaría comentar que el perfil que yo represento es de un académico, de una persona que dirige un grupo de investigación que lleva desde el año 2001 trabajando en la relación entre medios de comunicación, inmigración y xenofobia. Ese sería el planteamiento de base. Es un enfoque, por tanto, desde la investigación académica, más que desde la intervención. Hemos hecho mucho trabajo de análisis de noticias, hemos hecho mucho estudio de influencia de las noticias sobre inmigración en las personas, pero ahora estamos en una fase un poco diferente, con un enfoque mucho más narrativo. Había un psicólogo soviético que hace muchos años, claro, que decía que, que un cuchillo puede servir para cortar carne o para asesinar. Entonces, nosotros ahora estamos en esta parte de utilizar el cuchillo para cortar carne, es decir, utilizar la comunicación para un bien común. En ese sentido, estamos trabajando con la creación de vacunas narrativas, me gusta utilizar esa expresión, de contenidos narrativos más allá del periodismo, que funden la educación con el entretenimiento. Esto es algo así como una analogía que suelo utilizar, como un batido nutritivo. Con un batido nutritivo, el sabor de la fruta hace que la narración sea atractiva, pero al mismo tiempo que consumimos ese batido nutritivo, ese batido que tiene sabor dulce, el elemento nutritivo lo estamos incorporando. Entonces, nosotros estamos trabajando con el diseño de qué tipo de vacunas narrativas, qué tipos de enfoques, que casi siempre van a ser narrativas con un contenido de ficción, pueden ser más eficaz para desmontar bulos, para acabar con estereotipos, para mejorar las actitudes hacia las personas inmigrantes. Y lo hemos hecho en distintos proyectos, no solo en España, Singapur, Países Bajos, Reino Unido, con el fin de determinar cuáles son las claves de una buena narración que dispara en una especie de efecto dominó una serie de procesos psicológicos que hace que esa narración nos cambie la forma de ver, en este caso, a la persona inmigrante. Ese sería nuestro planteamiento, por tanto, de base. No creamos estas vacunas para la producción, jugando con la analogía farmacéutica. Estamos en la etapa previa. Ver qué funciona para, en una etapa posterior, quizá producirlas, aunque nosotras producimos esas vacunas para nuestros trabajos, para nuestros experimentos, pero será en un momento posterior cuando esas vacunas puedan ser utilizadas por el tejido social, por las organizaciones, como una forma alternativa de comunicar, y lo digo desde ya, más allá del mundo del periodismo, de la información. Bueno, desde luego habrá tiempo para que con esta presentación y este abanico tan diverso y tan bien planteado en tanto en cuanto a la conversación vamos a ir alimentando, para que luego al final podáis participar y plantearles quizá alguna cosa más concreta que pueda interesaros. Mientras tanto, sí me gustaría que de alguna forma respondierais, ya que habéis hecho ya un poco esa presentación sobre cuál es vuestro día, vuestro hacer. ¿Cuál es la forma de desinformación que creéis que está causando más daño en el área, en el ámbito que desempeñáis? ¿Y por qué factores le ayuda a tener tanto impacto? Venga, Okba. Vale. A ver, yo creo que algo que tiene muchísima influencia, que es Hollywood, ¿no? El otro día estuve leyendo un estudio bastante interesante en la que se analizan 900 películas en los últimos años que hizo Hollywood
solamente el 1%, o sea, el 1,5% de estas películas hablan de los árabes de forma positiva. Todo el resto los representa como o terroristas, sobre todo todos los que hicieron después del 11S, o como con gente rica y estúpida con dinero. Entonces, claro, esto en los jóvenes, ¿no?, que ven estas películas, influye muchísimo, yo creo, ¿no? Y luego es muy difícil ya quitar este estereotipo, sobre todo yo creo que porque la mentalidad de las personas, de la gente de Occidente, creo que es más preparada a creer este tipo de imágenes o estereotipos de estas poblaciones, ¿no? O sea, por la historia, por también los ciertos hechos y tal. Luego, lo que está ligado, por ejemplo, mucho a mi trabajo, y lo estamos viviendo muchísimo últimamente, que es las redes sociales. Las redes sociales es un problema bastante grave. En Siria, desde la caída del régimen de Assad, hemos visto varias campañas de desinformación que han llegado a generar violencia en la calle y violencia, bueno, estamos hablando de un país que está ahora mismo en transición, 14 años de guerra, entonces mucha gente tiene arma. Una grabación de audio de desinformador en medio de una tensión sectaria entre diferentes etnias ha provocado un conflicto armado y ha muerto gente por esto, ¿no? Bueno, esto también en Europa, en Reino Unido, el año pasado, por cierto, yo he hecho prácticas en Maldita, Natalia me coordinaba mis prácticas y allí pues hemos estado trabajando mucho sobre estas afirmaciones contra gente migrante que comete delitos, etc. Uno de los cuales el año pasado, lo que ha llegado a provocar violencia, por ejemplo, es en el Reino Unido, cuando una persona que ha matado a 3 niñas en una discoteca y se empieza a difundir que era musulmán, ¿no?, o de origen árabe. Entonces, luego resulta que es inglés, pero o sea, todo el Reino Unido pues ha habido violencia en las calles, ¿no? La extrema derecha o grupos de la extrema derecha a atacar a tiendas de árabes, a hoteles donde hay refugiados. Esto se intentó hacer en España también, pero menos mal que no ha funcionado, ¿no? En el futuro no sabemos, pero en el caso del niño de Mocejón, ha habido otro asesinato también de un niño en un pueblo en Toledo, esto creo que en julio o agosto del año pasado, y directamente se ha relacionado a este asesinato a una persona migrante. Y no solo esto, los que empezaron a difundir, no estamos hablando de cuentas desconocidas en este momento, sino políticos de la extrema derecha o periodistas, entre comillas, que tienen decenas de miles de seguidores. Y se empieza a relacionar el asesinato a que hay un hotel que está cerca del lugar del crimen, que tiene gente menas o menores, y también hay una mezquita a 200 metros, y luego entrando a sus comentarios, y luego el autor era español, o sea, era una persona de aquí. Entrando a analizar, ¿no?, a investigar qué está ocurriendo en sus publicaciones y tal, pues viendo muchos comentarios de gente que están citando y diciendo que hay que ir a quemar el hotel y hay que ir a explotar a la mezquita. Y esto, bueno, son 2 casos, pero lo vemos constantemente, ¿no? Natalia, aludía a... Sí, muy relacionado con lo que comentaba Ogba, yo creo que los estigmas, los contenidos más difíciles, más peleones en nuestro día a día, son aquellos que surgen de una combinación de factores. Una que es la apelación al miedo. El miedo es una emoción súper visceral y mueve muchísimo pues al ser humano. La tensión, la falta de respuestas y que ponen un objetivo en un colectivo pues que lo sitúan como el otro. Con esa serie de factores, aprovechado también con los algoritmos que rigen en las redes sociales y que hacen que todo este factor, esta sopa, haga que sea mucho más viral. Ese es el tipo de
contenidos más difícil de pelear. Muchas veces son contenidos que apelan o que refuerzan la idea de, pues que decía antes, la persona migrante como una persona peligrosa, como una persona que no quieres tener a tu lado, que no quieres en tu país, que no quieres cerca y a la que hay que combatir. Este tipo de situaciones, este tipo de contenidos, lo vemos en situaciones pues como por ejemplo la de Mocejón en agosto del año pasado, también lo vemos en situaciones de conflictos o de guerras o de invasiones, lo vemos en momentos en los que la población necesita respuestas y quienes están para darlo muchas veces no son las administraciones, que bueno, pues, por sus propios funcionamientos son más lentas, las respuestas llegan tarde y quienes aprovechan eso son quienes están dispuestos a rellenar el vacío con mentiras, con estereotipos, con estigmas, con contenidos que van a mover, que saben que van a mover a la población. Para mí, la narrativa más complicada de desmentir y de desmontar narrativa negativa contra los migrantes es la del migrante como criminal. ¿Por qué? Porque nos falta información, porque nos falta contexto. Los datos que tenemos son muchas veces insuficientes. Nosotros intentamos combinar dato con evidencia, con pruebas, también incluso con relato. Pero muchas veces los datos no nos son suficientes para desmontar cada uno de estos contenidos o la narrativa compleja, porque nos falta información de quién es la otra persona la persona que ha cometido un delito, nos falta información sobre su contexto, un contexto que nos va a decir mucho más, quitando aparte de si es español o es extranjero, un contexto en el que queremos saber qué es esa persona, por qué ha sido motivado para hacer ese delito. Un contexto que no sabemos, que los datos no nos dan y que muchas veces hacen imposible que podamos desmontar estos estereotipos. Patricia. Bueno, siguiendo completamente de acuerdo con lo que decía Natalia y también el compañero Okba. Hay una parte que nosotras desde Por Causa identificamos a menudo en esta necesidad de crear información que se contraponga de alguna manera al marco narrativo que ya existe, que es cómo no alimentamos este marco que ya existe al mismo tiempo que intentamos denunciar estos bulos y esta desinformación, ¿no? Y para mí esa es una de las claves del trabajo porque, bueno, como periodista tengo una necesidad casi imperante de responder o a la actualidad o a las noticias que marquen el debate en ese momento, ¿no? ¿Qué hacemos cuando muchas de esas noticias o esa información sabemos que no es real, que están desinformando? ¿Cómo encontramos una estrategia que nos permita desmontar ese bulo sin hablar de ese bulo? Porque muchas veces, hablando de ese bulo, lo que hacemos es contribuir a que ese bulo se expanda, ¿no? Y le llegue a gente que nunca sabes. O sea, la audiencia que está recibiendo ese bulo, esa información, puede ser audiencia que esté muy concienciada, muy preparada, ¿no? para entender que esa información no es real o sí que si se lo explicas, está también preparada para recibir esa explicación, entenderla y aceptarla, pero hay muchas de esas personas que sin tener una intención clara van a quedarse con algún dato de esa información, aunque sea una pequeña cosa, y puede que eso ayude a seguir extendiendo esa información, ¿no? Entonces, ¿dónde encontrar el equilibrio entre la denuncia de esa desinformación y el espacio para crear otras historias, para contar otras historias que de manera indirecta desmientan esa información sin reproducirla, ¿no? Como ese es uno de los desafíos clave desde mi punto de vista. Juanjo. Sí, bueno, en primer lugar creo que es complicado poder dar una respuesta sobre qué tipo de desinformación puede ser más dañina, ¿no? Entre otras cosas porque creo que puede depender del contexto. Por ejemplo, un bulo que conecta inmigración con competencia en el mercado laboral de los inmigrantes, pues en un contexto de crecimiento económico quizá no tenga efecto, pero en un contexto de crisis sí. Entonces, esas variables contextuales pues yo creo que pueden tener importancia. En todo caso, yo creo que cuando estos bulos casi siempre conectan con estereotipos, conectan con amenazas percibidas a distintos ámbitos. Nosotros en particular estamos trabajando con 3 tipos de, digamos, rumores, como dice Stop Rumores, 3 tipos de amenazas que
vinculan o estereotipos que vinculan la inmigración con la delincuencia. Estaría de acuerdo con ella que quizás es el más dañino. Inmigración, mercado laboral, inmigración, se aprovechan del sistema, los servicios sociales y demás. Bien, ¿qué factores pueden hacer que este tipo de amenazas o estereotipos se difundan más? Bueno, pues yo creo que en primer lugar hay factores, digamos, internos que tienen que ver con las características de las personas, tanto que crean estos mensajes como quien los reciben y les dan credibilidad, y ahí hay una literatura clásica que se sabe que personas más conservadoras, con menor nivel de estudios, con mayor edad, pues van a creerse más este tipo de información probablemente, o van a tener, en términos generales, actitudes más negativas hacia la inmigración. Pero luego también hay elementos contextuales que me parece, o factores externos que me parece que son importantes, que tienen que ver pues, con el ecosistema mediático, ¿no? Con el contexto mediático. Yo creo que una de las cosas que sucede con estos bulos es que no surgen de la nada, sino que hay un evento disparador. Y ese evento disparador a veces es una noticia en los medios tradicionales. Antes, en la ponencia inicial, se ponía no sé cuántos inmigrantes llegan a las vallas. Ese tipo de noticias desencadena tweets rápidamente, hay mensajes en redes sociales, no solo bulos, sino que mucha gente va a comentar ese tipo de noticias. Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta todo el contexto global, no solo el ámbito del bulo en sí, porque, como decía también Opa, que empezó hablando de Hollywood, de las películas, también la ficción es importante, ¿no? Nuestro grupo ha analizado muchas series, miles de personajes en el ámbito de la ficción, y también la representación es muy estereotipada de la persona inmigrante en la ficción. ¿Y qué ocurre con la ficción? Pues que la ficción habitualmente uno le pillan con las defensas bajas. Lo consumo por entretenimiento, no creo que me van a vender ninguna moto, simplemente absorbo el mensaje de manera más sencilla, ¿no? Porque con los bulos, pues si yo soy una persona de izquierda, si veo un bulo que lo ha lanzado Vox, pues directamente no le va a hacer caso, porque mis actitudes previas son como una especie de ancla, de ahí no me muevo. Por mucho que haya 10 mensajes de ese sentido. Las actitudes previas de las personas van a determinar. Y la ideología política, por ejemplo, puede ser un protector o un acelerador de la difusión de bulos, ¿no? Bien, pero por otro lado también creo que hay que tener en cuenta que a veces cuando hablamos del ecosistema mediático, del sistema de medios que integra medios tradicionales, redes sociales, hasta videojuegos, hay dos analogías que yo suelo utilizar que creo que son importantes tener en cuenta. A veces tendemos a pensar que es el goteo constante, la exposición repetida a ese tipo de contenidos lo que acaba configurando nuestra forma de ver el mundo. Y bien, sí, esa es la analogía que nosotros llamamos el modelo de gota a gota. Hace falta muchas exposiciones para que el mensaje cale. Entonces, si constantemente se repiten los bulos, pues la gente estará más convencida. Pero no es el único modelo para entender cómo operan los medios de comunicación. Hay toda una línea diferente que es a través de lo que se llama el efecto chaparrón, chaparrón, frente al sirimiri, que es la gota a gota. Me puedo ir mojando porque hay sirimiri y me estoy calando y llego a casa empapado, pero necesito un buen trayecto para que la gota vaya calando y llegar empapado. Frente a la sirimiri, que ese es el modelo de goteo, está el modelo del chaparrón, donde con un único mensaje puedo lograr un impacto terrible. Y ese único mensaje puede ser positivo o negativo. En nuestro caso en concreto, lo que estamos viendo es cuáles son esos ingredientes de esos mensajes que pueden provocar efectos chaparrón que tienen normalmente un elemento de inspiración. Vale. Hablabas de herramientas, sí, ¿no? Esa manera, ese recorrido, y te retomo a ti para continuar, ¿no? Vamos a bajar un poquito al turrón, si os parece, ¿vale? Entonces, ¿qué herramienta? Tú mencionabas la ficción. Yo, de hecho, te escuchaba el otro día una entrevista en la que hablabas de un ejemplo que era Gran Torino, pero bueno, quiero decir, ese trabajo en la ficción del análisis de lo que se puede hacer, los personajes en transición o los personajes positivos, ¿no? Vamos a entrar un poquito ahí.